Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi. Espero que se encuentren muy bien. Servidor y amigo Alfredo Zaragoza. Esta mañana de miércoles, hoy 27 de noviembre de 2024, damos la bienvenida, el agradecimiento, por supuesto, a los colegas, a toda la gente interesada en este tipo de temas. Justamente en este momento tenemos 55 personas conectadas a lo largo del taller, del curso integral de salarios o taller integral de nóminas. Pues de pronto hemos estado ahí acariciando los 300 participantes. Ojalá el día de hoy se pueda hacer realidad. Un gusto, como siempre, pues tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por supuesto, a la vida, a Dios, un día más que estamos aquí para contarlo, para vivirlo, para compartir, por supuesto, experiencias, vivencias, anécdotas, un poquito de lo aprendido, que pues muchas veces eso que aprendemos va un poquito de la mano de aquello con lo que nos tropezamos. Eh, Conforme uno avanza en la vida, pues va subiendo, va escalando de nivel. Entonces, pues el día de hoy somos resultado del cúmulo de experiencias que nos ha dado la vida en todos los ámbitos. Por supuesto, no queda fuera el tema profesional. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también a Cadefi esta invitación. Estamos en la sesión número 3 del taller integral de nómina, del curso integral de salarios. Y pues vamos a iniciar. Acuérdense que estamos todavía con el primer material que compartimos en la sesión 1. Hoy lo terminamos. Vamos a empezar también a explorar lo que es el tratamiento en materia de seguridad social. Así que no se me sorprendan. No se me pongan ahí ansiosos. Únicamente tenemos 2 archivitos de material que se han ido compartiendo o que igual en el transcurso del día, si es que se comparte algún material, es el mismo que se compartió la sesión anterior, pero que de igual manera pues no lo hemos empezado a utilizar. Recordando igual que en todo momento pues el material pretende ser de apoyo. Por supuesto no es como tal el curso, no es un libro. Nos puede ayudar a graficar, a ilustrar un poquito lo que vamos comentando. Y bueno, pues en este momento me gustaría proyectar la pantalla para efecto de retomar nuestra plática. Vamos a cambiar a la lámina donde nos quedamos y ya maximizamos la pantalla, ¿no? Mm, 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 mm. Ahí estamos. ¿Listo? Bien, pues aquí estamos, vamos a continuar. Nos quedamos iniciando con el tema de la PTU. Hicimos varios comentarios importantes, recordando y retomando un poquito en la parte que dejamos la conversación la sesión anterior. Yo les decía que quizá una creencia que podríamos tener de pronto ahí, porque así me pasó a mí en algún momento, pues era que lo único que requería una empresa, un centro de trabajo para repartir utilidades a los trabajadores, pues era precisamente tener utilidades. La vida me mostró que no era tan cierto este punto, ¿eh? Y recordemos que la sesión anterior dijimos que bien pudiera darse un caso donde a nivel de estados financieros, a nivel de un estado de resultados, yo pudiera tener una pérdida neta, y que sin embargo en términos de lo fiscal, pues yo pudiera tener una utilidad fiscal. Porque además una utilidad neta, vamos a ponerle aquí el mote o el adjetivo de contable financiera, no se determina sobre las mismas bases ni con la misma mecánica de cálculo que una utilidad fiscal. Recordemos que la utilidad fiscal, sobre todo en personas morales del régimen general, pues es algo así como el preludio, es el antecedente inmediato del resultado fiscal, y recordando que el resultado fiscal, pues básicamente es la base gravable para determinar el impuesto. Entonces, este tipo de temas a nivel de conciliación pueden provocar que yo tenga
un resultado contable financiero distinto a un resultado fiscal. Incluso poníamos el ejemplo, ¿no? En una de esas y un exceso de no deducibles puede ser la diferencia entre que salga tablas con una pérdida ahí pequeñita a nivel neto y que fiscalmente yo sí tenga utilidad fiscal. Lo curioso, lo relevante de todo el tema es que al trabajador esa PTU distribuible, esa PTU repartible, pues de lo que le terminamos compartiendo no es dentro del ámbito de lo financiero. De lo que le terminamos compartiendo o participando va en función del tema fiscal. Prácticamente podríamos decir, hay renta gravable, hay base gravable para ISR, muy seguramente vamos a tener renta gravable para PTU. ¿Sí? Y es que así lo prevé también la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, en el sentido de que se va a entender por utilidad, pues aquella que se determine en función de la renta gravable, tal y como se prevé en la ley del impuesto sobre la renta. Y cerrábamos con este otro tópico. Decíamos, partiendo de una pregunta, contador, ¿hay alguna forma, hay manera de que yo pueda exceptuar el pago de la PTU? Digo, finalmente no deja de ser una carga financiera. Si nos acomodamos y ya entrados en gastos, incluso podríamos decir o señalar, pues que se trata pues prácticamente de otro impuesto, ¿no? Nada más que no se lo participas al Estado, no se lo participas al fisco, va directamente al bolsillo del trabajador. Yo les decía que hay situaciones muy genéricas que pueden ser aplicables prácticamente en todos los casos, sin importar el perfil del patrón. Y teníamos precisamente la fracción 1 y la fracción sexta de este artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué sentido? Pues que cualquier empresa, que este punto también es importante, únicamente para desempolvarlo, para que no me lo vayan a dejar olvidado, recordemos que empresa para efecto de la Ley Federal del Trabajo no es que realice actividad lucrativa, especulativa o que tenga cierto régimen en materia de ISR. Una empresa para efecto de la Ley Federal del Trabajo, a nivel de definición de conceptos, pueden revisar por ahí de su lámina 6, 7, 8, por ahí lo hemos de tener, en este primer material que compartimos desde la sesión 1, me dice que empresa es la unidad económica. Nunca cuestiona que se tenga un afán de especulación, un fin de lucro. Nunca se cuestiona la figura societaria, ¿no? Que sea como tal una sociedad mercantil, una sociedad o una asociación civil. Nunca lo prevé la Ley Federal del Trabajo en función de que el ente o la entidad realice actividades empresariales, industriales, actos que se puedan considerar sí o no de comercio. La Ley Federal del Trabajo lo reduce de manera muy simple, es la unidad económica encargada de producir, de proveer o de prestar servicio. Y todo lo demás que se me venga a la mente para distorsionar este asunto, pues podríamos decir que es del diablo. Yo cuando entré a trabajar por primera vez a un despacho, y bien ternurita se me ocurrió hacer la pregunta de si repartían o no utilidades, pues ya ven que cuando te pagan con conocimiento, pues como que hay que ver a ver qué más podemos tener de derrama económica a nivel cash, ¿no? Y así tal cual, la secretaria, la que nos daba los cheques, todavía me tocó a mí cobrar con cheque cada quincena, tajante me dijo, ¿sabes qué? No, no somos empresa, somos una sociedad civil y no nos corresponde pagar utilidades. Y ya ni te platico la infinidad de veces que topé, pues no sé si llamarle criterio, ¿no? Tal vez el día de hoy podríamos decir desconocimiento.
Empresa es la unidad económica productora de bienes, proveedora o suministradora de otros tantos y prestadora de servicios. Y es que luego me dicen, contador, a mí ni me preocupa porque yo soy del título tercero. En la ley del impuesto sobre la renta, ser del título 3 implica pues que se está en cuanto a un régimen de personas morales con fines no lucrativos. ¿Qué opina? ¿Verdad que ahí no hay que pagar porque no somos empresas? Bueno, siguen siendo unidades económicas. Prestan servicios, puede ser que a sus propios miembros, proveen bienes, habría que ver en qué casos estaríamos ante un tema de acto de comercio, pero sí, todo lo que hagan o no, pues no tiene como tal un fin especulativo, pero no es por eso que de pronto no paguen PTU. Si de pronto una asociación civil, una sociedad civil, cualquier otro tipo de figura societaria que esté en un título tercero, no va a pagar PTU, no es porque esté ahí, es porque no hay renta gravable. ¿Qué es la renta gravable? Pues determinar como tal una utilidad o un resultado fiscal. Y la sesión anterior yo les decía, bueno, mira, si estás en el título tercero de la ley de renta que a todo dar, lo único que tienes que cuidar, pues es que en el ejercicio no hayas realizado actividades por las cuales tengas que pagar ISR. Estar en el título 3 no es de gratis, ¿eh? O sea, lo que quiere el fisco es controlar. Lo que prevé el legislador es controlar a los que supuestamente dicen que no tienen ninguna actividad lucrativa. Recordemos que este apartado de la ley de renta señala que basta, y estoy hablando únicamente de las no lucrativas a secas, ¿eh? No estoy hablando de aquellas que además ostentan el perfil de donataria autorizada. O sea, estoy hablando de aquellas pocas que todavía tienen cabida en ese régimen de personas morales que no persiguen fines lucrativos, estoy hablando de esas, pero que no necesariamente tengan que ser donatarias. Y en ese sentido recordemos lo que prevé la ley de renta. Basta con que más del 5% del total de sus ingresos los obtengan por enajenar bienes distintos de su activo fijo o por prestar servicios a terceros que no sean sus miembros. En la medida que yo exceda esa métrica del 5%, la ley del impuesto sobre la renta tajante dice, no importa que estés en este lado de la fuerza, no importa que estés en este lado del régimen no lucrativo, vas a tener que determinar una utilidad fiscal conforme al título segundo y conforme al procedimiento del artículo 9. Si por alguna X o Y situación tu entidad no lucrativa tuvo algo de esto en el año y a su vez tienes trabajadores, yo pensaría que estás obligado a pagar PTU. Si transcurrió el año fiscal, el ejercicio fiscal, y no hubo ninguna actualización de hipótesis o situación donde tú tuvieras como tal que pagar ISR, pues tan fácil que es responderle al trabajador, ¿sabes qué? No hubo renta gravable. Pero si hubo renta gravable, contador, pero ahí dice que las de beneficencia, asistencia, no tienen que pagar PTU, que están exceptuadas. Bueno, yo únicamente veo a las IAP, instituciones de asistencia privada. Y eso de actividades culturales, asistenciales o de beneficencia, en la fracción quinta, hace alusión a instituciones públicas y al propio IMSS. Entonces, pues no, de pronto hay que leer y releer lo que damos por hecho. Volviendo al punto primigenio, fracción primera.
Para que una empresa esté exceptuada de pagar la PTU, tiene que ser recién constituida, tiene que estar recién creada y además estar operando su primer año de funcionamiento. Así como nos gusta oír lo que queremos oír, luego nos gusta leer lo que queremos leer. Aunque la empresa no haya tenido operación, si ya tiene años de haber sido constituida, discúlpame, perdóname, pero nueva no es. Aunque sea el primer año que contrató trabajadores, pues discúlpame, a lo mejor es la primera vez que contrata, no sé, a lo mejor antes la chamba la hacían los socios, no sé, pero de que no es el primer año de funcionamiento, definitivamente no es el primer año de funcionamiento. ¿Listo? Y decíamos que en el aspecto genérico tal vez pudiéramos apostarle a la fracción sexta, que ahí fue donde cerramos, ¿no? Y sin embargo yo decía que conforme van transcurriendo, van trascendiendo los años, pues cada vez queda la brecha ahí muy pequeñita, ¿no? O sea, en algún punto esto va a ser inviable. ¿Qué empresa, persona física o moral que tenga por lo menos uno o dos trabajadores no va a exceder de 300,000 pesos de ingresos en un ejercicio? Digo, la pregunta se vuelve interesante. La última vez que ese dato se actualizó fue en 1996. Tal vez vaya siendo hora de dos situaciones. O derogar esta fracción sexta directamente en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, o ampliar el espectro, ampliar el umbral de ingresos, porque pues simplemente con lo que está previsto de salario mínimo, simplemente con el tema inflacionario, yo creo que aquí de manera muy apurada, tal vez una persona física y que solo tenga un trabajador y que realmente la operación haya sido mínima en el año, de tal manera que no haya alcanzado a reportar para efecto de ISR ni siquiera un ingreso anual de 300,000 pesos. Saliendo de estas situaciones que prevé el artículo 126, no veo alguna otra opción para no tener que pagar PTU, alguna otra opción para quedar exceptuado. ¿Qué trabajadores tienen derecho? Ya que revisamos qué empresas sí tienen o no tienen que pagar, cuáles pueden quedar exceptuadas, vamos a ver aquellos trabajadores que tienen derecho a recibir la PTU. Tenemos trabajadores de planta, tenemos trabajadores eventuales y tenemos trabajadores de sucursales o establecimientos. ¿Sí? ¿Cuál es la práctica común y que pudiera estar ahí impregnada de errores? Simplemente a la hora de voltear a ver el periódico o a la hora de ver avisos en internet y que haya alguna convocatoria para ir a cobrar o a reclamar la PTU, seguramente les ha pasado que topamos con esto, ¿no? En el sentido de que personal que en el ejercicio 2023 haya laborado o haya prestado servicios a la empresa por lo menos 60 días, está en posibilidad de pasar a cobrar sus utilidades. Y es la práctica generalizada. En la primera sesión de este taller integral de nóminas, señalamos que los trabajos por obra o por tiempo determinado, pues únicamente se concretan ante situaciones extraordinarias o eventuales. Digo, en el caso de una obra determinada, pues la propia naturaleza de la contratación, ¿no? En tanto estemos construyendo, diseñando, y suena lógico, ¿no? Una vez que se termina el proyecto, pues se termina la fuente de trabajo.
Por eso desde el momento que se contrata, pues se tiene previsto en este tipo de contrato de obra determinada una fecha de inicio y una fecha de término. Al menos la fecha, si no tengo la exacta, una fecha estimada, incluyendo una cláusula, ¿no? En el sentido de que, pues si hubiera algún retraso o si hubiera alguna situación que tuviera que alargar la fecha de término, pues entendería prorrogado el contrato. Cambiando el chip, ya no volteando a ver únicamente la obra determinada, tendríamos el contrato por tiempo determinado. Aquí son situaciones muy extraordinarias, carga de trabajo. Como ejemplo, la propia ley señala aquellas situaciones donde haya que cubrir la ausencia de un trabajador. Pero de eso a que contrates a los mismos cada 6 meses y que así lleves 20 años y renovándolos por tiempo determinado y que no hay lío, prof, no hay lío, conta, porque los estoy finiquitando, pues yo entendería que más bien eso es trabajo de planta. Y que alguien te vendió la idea o cuando tú llegaste ya lo hacían así, en el sentido de que con eso erosionabas o pulverizabas la antigüedad. O eso te hicieron creer. ¿A qué punto tenemos que llegar? Este requisito de haber colaborado, haber prestado labor, haber trabajado por lo menos 60 días, es un requisito específico para aquellos trabajadores de carácter eventual. Es decir, aquellos que fueron contratados por obra o por tiempo determinado. Cualquier otro tipo de contratación, tipo de asignación de vacante, como puede ser una planta, un contrato por tiempo indeterminado, mira, importa poco si aquel que firmó contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado duró un mes o menos de lo de su periodo de prueba. Si él al momento de contratarse no estaba considerado como personal eventual, no importa que haya trabajado 30, 35, 40, 50, 59 días, en todos los casos, ese trabajador que inicialmente fue contratado de planta, más allá de que tuviera un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial, en todos los casos le corresponde participar de la PTU. Mención aparte tienen los trabajadores de un establecimiento o sucursal de una empresa. Antes de que te vayan a venir a dorar la píldora o a confundir, y por eso lo pusimos también a nivel de definición de conceptos, una sucursal o un establecimiento de una empresa forma parte de la misma. A lo mejor esa sucursal no es muy rentable, a lo mejor ese establecimiento no es muy productivo, a lo mejor ellos van a participar casi casi sin merecerlo, a juicio del patrón, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo yo porque digan, no, ellos no se merecen, ¿no? Sino pues siempre uno, cuando uno está enfocado al tema financiero y tratar de ver qué puntos de venta, qué sucursales o qué establecimiento, pues son rentables, me ha tocado, ¿no? Me ha pasado con algún dueño de empresa, oye, ¿hay forma de que a los de tal sucursal no les pague? Son reflojos, quieren cobrar más, son bien grilleros, no le genera a la empresa. Y yo le decía, bueno, pues entonces, ¿para qué la tiene abierta? No es que de que yo tenga presencia ahí en el sur. Ah, bueno, pues lastimosamente, pero todos los trabajadores forman parte de la misma unidad económica, independientemente que pertenezcan a otro sector, a otra región, otra sucursal o establecimiento. Y a lo mejor una sucursal lleve la carga de todas las ganancias, que aquí recordemos, ya dijimos, no son ganancias financieras, no es superávit financiero, es prácticamente, oye, ¿tienes base gravable para ISR? Sí. Oye, ¿tienes trabajadores? Sí. Ah, pues mira qué pena, pero muy seguramente tendrás que pagar PTU.
No tiene que ser exactamente coincidente, ¿no? Pero suena más lógico que una empresa ganadora en la parte financiera, en la parte contable, pues suena más ideal, más lógico que sea ganadora también en el aspecto fiscal. Y sin embargo ya dijimos que no es tal cual así una regla general. Pero bueno, para que no haya ninguna duda, para que no haya inquietud en ese sentido, pues no, todos tienen que participar. Así su región, su sucursal o establecimiento sea menos productiva que cualquier otra. Ya dijimos los que tienen derecho a participar de la PTU. Vamos a hablar de aquellos trabajadores que no tienen derecho a participar de la PTU. Directores, administradores y gerentes generales de las empresas. ¿Recuerdan cuando revisamos el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo? Me decía qué tipo de personal, en función de las actividades que realizaban, obligaban al patrón para con sus trabajadores. Y decíamos que más allá del nombre o la designación, pensando precisamente en la figura de un director, de un administrador o de un gerente, pues decíamos que esto más bien iba enfocado o iba en pos de los mandos medios o los mandos altos de una empresa. Aquellos que tienen personal a su cargo, personal que le responda directamente a ellos, que tienen la facultad de contratar, de despedir, de separar, de evaluar rendimiento, aprobar aumentos de salario, o sea que tenga toda esa potestad, todo ese tipo de facultades. Entendiendo que conforme al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, pues todo esto que estamos comentando es labor de confianza, trabajo de confianza. Y sin embargo también son tomadores de decisiones porque se ocupan de los trabajos del patrón. Entonces cualquier director, cualquier administrador o gerente que además de hacer o realizar funciones de confianza, tienen poder de decisión, poder de mando, personal a su cargo, realizan gestiones para contratar personal, pues no tiene derecho a participar de la PTU, precisamente porque hacen los trabajos que en estricto sentido tendría que hacer el patrón y que sin embargo él no los hace porque lo delega, ¿no? ¿Por qué lo delega? Pues puede obedecer esto al tamaño de la empresa, ¿no? A redistribuir funciones, a segmentar, a reestructurar. Entonces, pues ellos no pueden participar. Yo esto incluso lo entiendo de pronto como un guiño, ¿eh? Porque ya ven que de pronto también hay otro tipo de funciones que no tienen que ver con lo operativo, pero sí con otras situaciones que no son menos importantes como el gobierno corporativo. Y en un gobierno corporativo estaríamos hablando de consejos consultivos, consejos directivos, consejos de administración, y que por esas funciones, que incluso a veces también las llegan a realizar o a desempeñar socios o accionistas, pues en estricto sentido lo que se paga no es un salario, lo que se paga es un honorario, un emolumento. Y que bien cabría dentro del perfil, ¿no? Independientemente de la función que realicen, pues ellos tienen de pronto poderes amplios, diversas facultades, y que no les permitirían como tal participar de una PTU. Porque además ni siquiera hay relación.